Muy buenos días. Liliana, muchas gracias por estar aquí permitiéndome este espacio. Me presento, mi nombre es Ingrid Lorena Vivas Abadía, hago parte del curso Modelos de Intervención en Psicología. Estamos realizando este ejercicio con un desempeño 100% académico. La idea es que en mi caso debo entrevistar a un psicólogo en el contexto educacional, en este caso tú, Liliana, y gracias por eso de nuevo. Entonces quiero invitarte, bueno, antes contarte que hago parte, soy estudiante de psicología en la Universidad UNAD en Palmira y bueno, quiero pedirte por favor que nos regales tu presentación para dar inicio a nuestra entrevista. Bueno, muy buenos días, Lorena. Muchísimas gracias por esta invitación. Muy feliz de estar acá compartiendo contigo, además de que soy egresada de la Universidad UNAD, entonces súper maravilloso. Eh, Gracias. Llevo ya varios años ejerciendo como psicóloga educativa y bueno, feliz de compartir la experiencia que he podido aprender y que en este momento también estoy estudiando para mejorar toda esta parte de trabajo con tantos chicos y adolescentes que están necesitando de nuestro acompañamiento, ¿vale? Perfecto, Liliana, muchísimas gracias. Entonces, bueno, quiero contarte, esta entrevista consta de 5 preguntas, todas basadas en el contexto en el que te desempeñas. Entonces, las respuestas me las regalas desde más allá de tu conocimiento, es a de tu experiencia vivencial en todo este campo. Y bueno, simplemente es darle respuesta desde que yo solo te las hago y listo, ¿vale? Vamos a estar todos muy interesados de escucharte desde tu rol profesional. Entonces, cuéntame, Liliana, de acuerdo con tu experiencia y formación, ¿cuáles son las acciones, procesos o actividades más relevantes que ejecuta en el ejercicio como profesional? Bueno, en mi ejercicio como profesional, dentro de las actividades o procesos que más recalco o que más hago en mi campo es la observación. Es una de las cosas que me ha servido muchísimo y que es necesario hacer una buena observación, pero una observación de los diferentes contextos donde los niños se desenvuelven o los adolescentes. Entonces, es muy importante esa observación desde una mirada con todos los sentidos, no solamente observar, mirar, no, hay que poner como el alma, vida y corazón en esa observación para poder ir más allá de lo que esos niños o esas personitas dentro de su conducta o comportamientos o actitudes nos pueden mostrar a través de eso. Entonces la observación es fundamental. También hago el seguimiento, porque no es solamente una vez, sino más que hay que hacer seguimiento en diferentes contextos y en diferentes horarios, entonces es muy importante el seguimiento. Hay que hacer mucha entrevista, hay que hablar mucho, el diálogo es muy importante, hay que trabajar mucho desde el dibujo. Para mí el dibujo tiene un significado muy importante y se refleja muchísimas cosas allí. Entonces, dentro del dibujo, así sea espontáneo, me encanta trabajar la parte del dibujo, los cuentos, las historias que ellos narran a través del juego o simplemente cuando escriben o simplemente cuando están en su diálogo con sus compañeros. Entonces, el dibujo y las historias y los juegos son indispensables para mí como Liliana y como este proceso de tantos años como docente también. Entonces me ayudan y me han dado pautas muy importantes para poder trabajar esa parte desde la psicología. Ok, te agradezco mucho. ¿Tu experiencia ha sido en el campo, en el contexto educacional, en qué rangos de edades, en qué entidades, no sé, te has desempeñado así como a grandes rasgos? Yo he estado en colegios privados, en colegios públicos, he trabajado con preescolar, he trabajado en primaria y con adolescentes. Súper, Liliana. Bueno, muchas gracias por eso. La siguiente pregunta sería, ¿de qué manera se evidencia el componente ético en este contexto, es decir, en el educacional?
desde ese componente ético se evidencia en todo momento. Primero desde el compromiso como psicóloga, ¿sí? Como ese rol de psicóloga, si yo asumí esta profesión tan hermosa, entonces es desde ese rol de psicóloga mi compromiso. Cuando yo me comprometo, me hago responsable de todos estos procesos que hay que vivir con los niños, ¿sí? Que hay que vivir con estos adolescentes. Además, me hago responsable del respeto por esas personas o por esas instituciones también, ¿cierto? Porque esas instituciones, hay muchas que tienen creencias, que tienen costumbres, que tienen normas diferentes, entonces hay que respetar todo eso. Entonces, desde ese rol de psicóloga, ese componente ético está ahí como esencia mía, ese compromiso, ese respeto, esa honestidad, esa confidencialidad. Entonces, creo que vive en mí y que en cualquier momento lo estoy haciendo. Perfecto, Liliana, qué maravilla. ¿Desde cuál de los enfoques psicológicos orienta las acciones que desempeña en su contexto? Y cuéntenos por qué. Lore, mira que a mí me parece que, o sea, yo soy humanista, me encanta el humanismo, siempre me he identificado desde allí porque se trabaja desde ese ser y desde el humanismo, pues podemos ver varios autores y de cada uno como que a mí me encanta, yo me enamoro mucho de eso porque trabajan al ser, ¿sí? A esa persona, a ese individuo, desde, desde esos miedos, desde esas cualidades, esas debilidades, desde esos proyectos, esos sueños que tienen esas personas como tal. Entonces eso me parece muy hermoso. Pero también desde la parte educativa me gusta mucho el cognitivo conductual porque esto me ayuda a modificar o a moldear comportamientos y actitudes en los niños. Entonces, como que no lo puedo desprender de mi vida. Desde la parte de humanista, bueno, yo lo disfruto, lo gozo, además porque también me he dado cuenta a través de mi ejercicio como docente que a los niños y a los adolescentes tenemos que llevarlos a eso, a que sueñen, a que se descubran quiénes son, ese autoconocimiento, esa parte de autoestima que hoy en día soy docente de un instituto ya de adolescentes, jóvenes, adultos, y me he dado cuenta que esa autoestima está muy, sí, como muy baja, llenos de muchos miedos, de muchas inseguridades. Entonces vuelvo atrás y me doy cuenta de que hay que trabajar desde ese ser. Entonces no podemos desligar a ese ser como tal. Entonces por eso amo el humanismo. Y además, pues el cognitivo conductual que nos permite también coger muchísimas herramientas para poder ayudarles en todos estos procesos de cambio. Y por acá tengo una frase que quería decirte que es de Carl Roth, donde dice, una persona que se siente aceptada, comprendida, es una persona que puede generarse un proceso de cambio. Entonces, cuando yo soy aceptada, cuando un niño es aceptado, cuando un niño es reconocido, a pesar de sus dificultades de comportamiento, sus actitudes, él puede empezar a generar ese cambio. Pero necesitamos que acompañarlo, descubrir qué es eso que tiene ese niño allí para poder. Entonces, como que ese humanismo está allí, ¿vale? Y ya viene el cognitivo conductual donde yo puedo, desde ese pensamiento, esas emociones, esas acciones, generar esos cambios que el niño necesita o el adolescente o las personas, porque también nosotros estamos en eso. General. Ok, muchas gracias, Liliana. Y entonces, ¿cuáles son las estrategias, herramientas, técnicas de abordaje que utiliza con mayor regularidad en este ejercicio profesional? Bueno, yo creo que aquí es un poco complejo porque no estudié directamente cognitivo conductual, entonces digamos que las herramientas que he ido trabajando y que he ido cogiendo y he ido investigando y por eso estoy estudiando para aprender más, pero dentro de esas tenemos el entrenamiento de autoinstrucciones, que es muy importante y precisamente para mejorar esa autoestima hay que trabajar con esa parte
de esas instrucciones que nos damos a nosotros mismos, ese pensamiento. Entonces, esta es una de las herramientas. Otras son las técnicas de autocontrol, que también hoy en día con mayor razón la necesitamos urgente. Hay una de técnicas de relajación y respiración, que me encanta, por ejemplo, la progresiva de Jackson, porque es eso. O sea, estamos en un mundo donde hay demasiado estrés y los niños también lo sienten y los adolescentes. Necesitamos relajarnos, necesitamos volver a nosotros mismos y este cuerpo es un cuerpo que requiere atención y muchas veces no se lo damos. Entonces, la meditación y la relajación son fundamentales para que logremos mantener la calma y de allí nace como ese control de emociones también. Allí podemos ir a trabajar esa parte emocional que es fundamental para podernos relacionar. Los niños hoy en día no tienen, desafortunadamente, no conocemos esto de inteligencia emocional, ha sido hace poco, entonces conocemos poco sobre esto y es fundamental en los procesos de nuestros niños que ellos aprendan cuáles son esas emociones que son naturales, que están en nuestra vida, cómo podemos gestionarla de la mejor manera. Y una de las maneras es esa relajación, esa meditación que se hace. Y la meditación, bueno, es muchísimo que podríamos hablar de ello allí, pero simplemente el hecho de respirar, enseñarles a respirar, estamos ganando muchísimo con nuestros niños. Además de que es oxigenar nuestro cerebro, es saber que este cerebro necesita. El tomar, por ejemplo, agua. Es indispensable para llenar este cerebro de energía, para calmarlo. Entonces, me parece muy importante. Otro, el juego de roles, súper, ese juego de roles también, la dramatización como tal, el drama como tal. Tenemos economía de fichas, que ha sido muy, muy interesante y un proceso muy bonito en economía de fichas porque podemos sacar muchísimas cosas. Lo que pasa es que a veces no sabemos cómo utilizarlo, entonces de pronto a veces hay fallas, pero yo pienso que economía de fichas a mí me ha dado un muy buen resultado, lo hice muchísimas veces, entonces es muy bueno. Mm, autoconciencia. Hoy en día es necesario empezar a trabajar autoconciencia, ser conscientes de mis acciones, ser conscientes de estar presente en el aquí y en el ahora son importantísimos. Entonces, todas estas herramientas nos ayudan a ir mejorando en este proceso de trabajo con nuestros niños. Ok, Liliana. Y bueno, ya para finalizar, desde este contexto, nuestro contexto educacional, ¿cuáles aspectos considera deberían, discúlpame, discúlpame que hubo un ruido por acá, ¿cuáles aspectos considera deberían profundizarse para un mejor ejercicio profesional? De estos aspectos, yo pienso que como psicólogos es importante seguir estudiando, seguir trabajando en capacitarnos, en estudiar, en conocer, porque hay muchas cosas nuevas. Segundo, pienso que desde esa parte educacional, con mayor razón, necesitamos profundizar en los diferentes trastornos que en ese momento afectan a nuestros niños, como el déficit de atención, como la dislexia, todas estas cosas. A medida que aprendemos y sabemos más de esto, pues podemos abordar a nuestros niños de una manera más adecuada y mejor. Entonces, eso es importantísimo profundizar, además de herramientas y técnicas que nos ayuden también, y no solo a nosotros, que podamos nosotros como psicólogos poder ir a enseñarle a los profes para que ellos que también se empoderen, porque hay herramientas muy prácticas que lo podemos hacer con todos y que le va a beneficiar a todos en general. Entonces, es necesario profundizar en eso, estudiar más en eso, tener más herramientas que nos ayudan a todos en general y no como un individuo solo. Además de que podemos hacer que prevenir y promocionar esa salud mental, ese autocuidado de nuestros niños también, de los adolescentes, que ellos necesitan muchísimo acompañamiento en esta parte de salud mental. En este momento son adolescentes
que no tienen ese acompañamiento, que los papás no tienen el tiempo, entonces se sienten demasiado solos, no los escuchan, no, es que mi mamá esto, entonces uno oye muchísimas quejas o pegados del celular cuando en realidad necesitamos eso. Entonces yo sí pienso que debemos de profundizar más en herramientas y profundizar en estos trastornos para poder abordarlos de una manera mejor. Ok, Liliana, a mí me llama la atención algo de lo que yo sí quisiera saber un poco más, y es que en el transcurso de la entrevista nos has contado que estás estudiando. Quisiera mucho saber qué estás estudiando y qué te permitió pues como despertar este interés en el tema. Yo estoy estudiando psicología clínica, ¿sí? Porque quiero precisamente aprender más sobre cómo abordar estos pacientes. He descubierto cosas maravillosas porque pues la UNA es más desde la parte social, desde esa comunidad y es también hermosísimo, pero en esta parte es importante también como profundizar más esa psicología clínica para poder saber abordar estos casos que nos llegan. Además, porque no llega al niño, sino más que llega a la familia también. Entonces necesitamos conocer muchísimas cosas. Además, estoy estudiando neuropsicología, pues porque es que neuro, eso para mí ha sido, o sea, ha sido como que el descubrir muchísimas cosas y herramientas que yo digo, ahora yo comprendo por qué este niño, por qué este adulto, por qué este joven tiene estos comportamientos. A veces juzgamos y criticamos simplemente, no, ese niño como es, no, eso es que tiene, la mamá no le enseñó, hay mala crianza, son mal educados por eso, pero realmente a veces está pasando algo en nuestro cerebro y eso lo desconocemos. Entonces la parte de cerebral, no, eso hace parte fundamental en los procesos de los niños para poder entender sus comportamientos. No quiere decir que todo sea de acá o que sea crianza, por ejemplo. Esta parte de crianza hoy en día se ve de que los niños quieren hacer lo que les da la gana, y discúlpeme la expresión, o simplemente los papás se vuelven muy autoritarios de lo que ellos digan. Entonces, eso hace muchísimas cosas en nuestros niños, pero además tenemos que a nivel cerebral también se producen muchísimas cosas como falta a veces de dopamina y no lo entendemos. Y entonces, si este niño porque está así, este niño porque no es, pero el contexto está bien, todo está bien, entonces uno dice, ¿qué pasa? Por eso es tan importante ir a mirar esa parte biológica, qué está pasando en el organismo de los niños. Realmente cuando no duermen, ¿qué pasa cuando no duermen? Esos niños totalmente se descontrolan desde la parte emocional, desde la ansiedad, desde el desespero, no se aguantan, tienen mal genio y a veces simplemente el hecho de los malos hábitos de dormir. Entonces, mire que tenemos que saber muchísimo, aprender muchísimo y esa parte del cerebro pues hace parte fundamental en estos procesos psicológicos que tenemos que hacer con nuestros niños. Entonces, me parece hermosísimo estas dos cosas que estoy estudiando. Las amo, cada día más enamorada. Ay, qué maravilla, Liliana, en verdad, muchísimas gracias, pues por compartirnos desde la experiencia que has tenido en el rol profesional y también pues por estarte formando para que cada vez este contexto sea abordado de mejor manera, como tú bien lo dices. En verdad, gracias por este espacio y qué maravilla saber pues que eres una egresada UNAD. Me siento en verdad muy orgullosa de eso y bueno, quiero por último contarte que la reunión pues fue grabada, la vamos a compartir en un contexto totalmente académico y bueno, ya seguiremos hablando en caso de que el ejercicio así lo pida. Te agradezco muchísimo, Liliana. Lorena, muchísimas gracias por tu invitación. Así me pongo así rosuda, en serio, porque sí es muy bonito, porque la UNAD me dio muchísimas cosas, muchos aportes valiosos, de verdad que yo agradezco inmensamente por todo lo que me dio. Entonces yo me siento muy emocionada. Y fuera de eso, estar aquí compartiendo pues desde mi experiencia y desde el conocimiento que he ido adquiriendo. Y bueno, yo no sé si quedó bueno o malo, no sé, pero igual es como desde esta esencia de Liliana, de lo que he podido ir aprendiendo y mejorando, porque en esta parte de psicología tenemos que seguir para poder ir mejorando. Si nos quedamos solamente con lo que vimos en la universidad, pues no vamos a poder avanzar. Entonces necesitamos
seguir escalando, seguir estudiando, seguir investigando, seguir haciendo cosas para poder mejorar y ayudar a nuestras comunidades. Entonces, muchísimas gracias, Lore. Gracias por esta Gracias a ti. invitación. Gracias a ti, Liliana. Ten un bonito día. Cuídate. Gracias igualmente. Gracias. Chao.